Cada julio, algo cambia en Francia. Las montañas se llenan de banderas. Los pueblos duermen menos. Y millones de ojos alrededor del mundo siguen con el corazón en la garganta una historia que lleva más de un siglo escribiéndose. El Tour de Francia no es solo una carrera, es una epopeya moderna. Una lucha contra el tiempo, contra el dolor y contra uno mismo. En este vídeo vamos a recorrer su historia, desde sus humildes inicios hasta las grandes hazañas modernas. Descubriremos a los campeones inmortales, los traidores, los mártires del asfalto y los héroes que aún pedalean hacia la eternidad. Esta es la historia del Tour de Francia. El nacimiento del Tour de Francia. La historia comienza en un café parisino a comienzos del siglo XX. En 1903, Henri Desgrange, un periodista y exciclista, buscaba una forma desesperada de salvar su periódico deportivo, El Auto, que perdía terreno frente a su competencia, Le Vélo. Su idea fue tan radical como brillante: crear la carrera ciclista más difícil jamás imaginada. La primera edición del Tour de Francia, en 1903, constó de 6 etapas que cubrían más de 2.400 kilómetros, una distancia impensable para la época. Solo 60 ciclistas tomaron la salida. Muchos no eran profesionales, obreros, agricultores, soñadores. Las condiciones eran extremas: caminos de tierra, bicicletas sin cambios, etapas de más de 400 km. Algunas empezaban a las 2 de la mañana. El primer ganador fue Maurice Garin, un desollinador italiano naturalizado francés. Ganó con más de 3 horas de ventaja. Pero la gloria inicial no fue sin escándalos. En 1904, el segundo Tour fue tan caótico que varios ciclistas fueron descalificados por hacer trampas. Tomaban trenes, coches, y hasta eran ayudados por sus fans. Garin fue despojado de su título. A pesar del caos, el Tour había nacido. Y Francia no volvería a ser la misma. La época de los héroes. Durante las guerras mundiales, el Tour fue suspendido. Pero en 1947, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, volvió como símbolo de esperanza y unidad nacional. Y con su regreso, llegaron los héroes. Fausto Coppi y Gino Bartali, íconos italianos, marcaron la rivalidad más legendaria de la posguerra. Bartali, católico y conservador. Coppi, moderno, polémico y liberal. Bartali, además, fue un héroe silencioso. Durante la guerra ayudó a salvar a cientos de judíos transportando documentos falsos ocultos en su bicicleta. Louison Bobet, el primer ciclista en ganar 3 Tours consecutivos, 1953 a 1955. Refinado, meticuloso. Representaba al ciclista moderno. Federico Bahamontes, el Águila de Toledo, fue el primer español en ganar el Tour, 1959, y uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Y luego vino él. Jacques Anquetil, el primer en lograr 5 victorias, 1957, 1961 a 64. Un maestro del cronómetro. Elegante, frío y calculador. Ganaba con inteligencia, no con espectáculo. La era de los héroes fue el amanecer de la mitología ciclista. A partir de aquí, el Tour sería mucho más que una carrera. La era de los gigantes. Y entonces, llegó el caníbal. Eddy Merckx, el belga que redefinió lo que significaba competir. 5 Tours, 34 victorias de etapa, múltiples maillots en una sola edición.
Ganó todo lo que se podía ganar: Tour, Giro, Vuelta, Clásicas, Mundial. Apodo: el Caníbal, porque no dejaba nada para los demás. Merckx era invencible. Subía, bajaba, sprintaba, contrarreloj, todo lo hacía bien. Luego llegó Bernard Hinault, apodado el Tejón. 5 Tours. El último gran campeón francés. Su estilo era agresivo, sin concesiones. Luchó con fiebre, con heridas, con rabia. En 1986, el Tour vivió un cambio de era. Greg LeMond, estadounidense, derrotó a Hinault. Ganó el Tour tras sobrevivir a un accidente de caza con 60 perdigones en el cuerpo. En 1989, ganó el Tour más ajustado de la historia, solo 8 segundos de ventaja sobre Laurent Fignon. Era el paso de la vieja escuela a la modernidad. El ciclismo se globalizaba y cambiaba para siempre. Los años oscuros. Lo que vino después fue gloria, envenenada. Década de los 90, una nueva generación comenzó a dominar, pero las sombras del dopaje eran cada vez más evidentes. Miguel Indurain, español, dominó de 1991 a 1995 con 5 Tours consecutivos. Era frío, imbatible en contrarreloj y con una gran planta física. Pero su legado quedó bajo sospecha por los escándalos de la época. En 1998, estalló el escándalo Festina. Equipos enteros fueron expulsados por dopaje sistemático. Lance Armstrong sobrevivió a un cáncer que lo tuvo al borde de la muerte. Regresó y ganó 7 Tours consecutivos, 1999-2005. Se convirtió en un ídolo mundial, un símbolo de superación. Pero en 2012, la USADA reveló que Armstrong lideró el sistema de dopaje más sofisticado de la historia del deporte. Perdió todos sus títulos. Su legado se desplomó. El Tour cayó en su crisis más profunda. La confianza estaba rota. La gloria, manchada. El renacimiento del Tour. Pero el Tour es eterno. Y como todo mito, supo renacer. La UCI, Unión Ciclista Internacional, aplicó controles más estrictos, pasaporte biológico, análisis sorpresa, mayor transparencia. Surgieron nuevos ídolos. Alberto Contador, español, talentoso y explosivo, aunque también con polémicas. Chris Froome, británico, calculador y eficaz, logró 4 Tours y dominó con el Team Sky. El ciclismo se volvió más táctico, pero también más parejo. Nueva generación. Tadej Pogačar, el fenómeno esloveno. Ganó en 2020 con solo 21 años, venciendo a su compatriota Primo Roglič en una contrarreloj final histórica. En 2022 y 2023, el danés Jonas Vingegaard lo desafió y lo venció. Su duelo es hoy uno de los más emocionantes del deporte moderno. Hoy, el Tour es más limpio, más internacional, y sigue siendo el reto supremo para todo ciclista profesional. Los campeones que marcaron la historia. A lo largo de más de 120 ediciones, el Tour ha visto surgir verdaderas leyendas. Aquí están los más grandes. 5 Tours. Jack Anquetil, FRA. Eddy Merckx, Bell. Bernard Hinault, FRA. Miguel Indurain, ESP. 4 Tours. Chris Froome, GBR. Otros inolvidables. Laurent Fignon, el eterno segundo. Marco Pantani, el poeta maldito de la montaña. Han Aldrich, Vincenzo Nibali, Peter Sagan, y más. El Tour de Francia es más que un evento deportivo. Es la historia viva de un país, de una cultura, y de la humanidad enfrentándose a sus propios límites. Cada pedalada es una declaración de voluntad. Cada montaña, una metáfora del alma. Cada línea de meta, una victoria sobre el dolor. Porque el Tour no se corre solo con las piernas. Se corre con el corazón. Y con la historia sobre los hombros. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje por el Tour de Francia. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con quienes aman el ciclismo tanto como tú.